tardes. Antes que nada, agradezco a Horacio y al Colegio Nacional de Economistas la invitación a presentar algunas ideas en relación a las perspectivas de la economía mexicana. Voy a entrar directamente al tema, pero desde un punto de vista de antecedentes. El gobierno saliente menciona que México está teniendo una imagen positiva en el extranjero a raíz de que en Europa hay un colapso, en Estados Unidos el crecimiento es más lento y evidentemente ha habido una entrada de dinero en esa perspectiva. Los inversionistas financieros han comprado un poco esta expectativa que ya generó el gobierno entrante y que de alguna forma es la base de lo que está esperándose en cuanto a política macroeconómica. Yo quisiera nada más poner un antecedente. El primer antecedente es que en el 2009 México tuvo una caída del PIB de alrededor del 6%. Si podemos subir la gráfica hacia arriba, donde dice en este último cuadro se ve la recesión económica en 2009. Como un antecedente hay que ver que el PIB, la caída del PIB promedio en la crisis del 1933 fue de 6.3%. En el 95, después del colapso del peso y del rescate bancario, tuvimos un colapso del 6.2%. En el 2009 tuvimos una caída del 6%. Entonces, son las tres crisis más severas que ha habido en la historia económica del país. Esto no ha sido muy bien enfatizado por los analistas de la economía mexicana, este comparativo histórico, pero ustedes tienen que grabarse de que México padeció casi la tercera más grave crisis en su historia en casi un siglo, desde el 29-33. Entonces, si bajamos ahorita, la cosa pudo haber estado peor. Entonces, bajemos las gráficas de la mitad de la primera. Sí. Lo que sucede es México se hace endógeno a la economía internacional, particularmente Estados Unidos. Hay muchas correlaciones econométricas en las que casi va de 1 a 1.5 la elasticidad entre el crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial y el PIB de México. Es decir, por un punto de retroceso del PIB, nuestro impacto económico es más del 1%. Entonces está muy atado México a Estados Unidos. Ha habido cerca de 47 tratados y medianamente el que funciona es el de Estados Unidos, y eso es porque ha habido enlaces muy importantes en la industria automotriz que trabajaron muy bien la parte del TLC. En el caso financiero también se trabajó esa parte, se protegió el sistema financiero, no podía haber capital extranjero cuando se firmó el TLC, más allá del 1.5% por institución o el 8% global de todo el capital extranjero. Posteriormente, los eventos que colapsaron la economía cambiaron este tono y se abrió la economía mexicana al capital extranjero. Pero aquí lo que quiero enfatizar, el antecedente más importante es que realmente la política procíclica del gobierno mexicano en el 2009 fue muy modesta. Los programas emergentes contracíclicos fueron pequeños y mal aplicados. Aquí hay una auditoría reciente, la Auditoría Superior de la Federación, que menciona una falta de correspondencia entre los programas emergentes, los objetivos y la ejecución. Entonces, tanto la ejecución como los objetivos y la correspondencia entre ambas esferas no se dieron, en opinión de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual significó que esta política contracíclica en pequeña escala no pudo revertir o parar un colapso económico que fue del 6%. México pudo haber caído hasta el 9%. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos no se aplica una política fiscal enérgica de estímulos económicos y la política monetaria no cambia de sentido, México, evidentemente, primero Estados Unidos hubiera caído 3, 4, 5%, se hubiera ido una recesión muy importante.
Entonces, en este contexto, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos cambia y emite una política llamada quantitative easing, es decir, una política de facilidad crediticia que es emitir una cantidad de liquidez impresionante. Para darles una idea, la hoja de balance del Banco Central de Estados Unidos representaba 600,000 millones de dólares. Bueno, en la etapa actual ya va cerca de 3 billones y pico. Es un crecimiento descomunal en poco tiempo. La idea de Bernanke era, primero, contener la crisis de liquidez y, en segundo término, incrementar la cantidad de dinero en la expectativa monetarista de que eso iba a alentar el crédito privado de los bancos y se iba a reactivar la economía. Los sucesos que pasaron indican que no tuvo éxito en esta segunda variante. Estados Unidos no creció, el crédito privado no creció como debía ser, pero sí se contuvo la recesión. Y esa contención de la recesión evitó que México se colapsara a un nivel del 7-8%. Este es un punto importante que hay que tener en cuenta. Cuando vienen los estímulos fiscales y cuando viene la política monetaria expansiva y hay una flexibilidad en el repunte de la economía de Estados Unidos, aunque a escala pequeña, México empieza a tener un crecimiento económico jalado por la recuperación mínima de Estados Unidos. Y esto evitó el colapso total. Ahora, si nos vamos a la siguiente lámina, el gobierno actual, el entrante, y esto es decisivo para lo que viene, toma el proceso económico, pero cargado de riesgos muy importantes del lado de las finanzas públicas. El primer dato es, ustedes han escuchado el crecimiento de los pasivos del gobierno. El lado de los ingresos públicos, cuando entra Felipe Calderón, el 100% de los ingresos podía financiar el gasto, aún los petróleos. En él, al cierre del 2011, que es el dato más certificado ahorita, los ingresos públicos obtenidos representan el 90% del gasto público, es decir, la brecha es de 10 puntos. Esta brecha fue cubierta con deuda y esto explica el mayor endeudamiento neto. En los últimos 4 o 5 años hubo un endeudamiento neto en las finanzas públicas. El primer dato que dice Videgaray es: vamos a ir a un equilibrio exacto, revirtiendo en la intención de revertir esta tendencia del endeudamiento neto. Hay otro aspecto importante en los ingresos públicos, la carga fiscal. La carga fiscal, ustedes saben, como ingresos totales sobre PIB, México ocupa el último lugar en los países de la OCDE. Está alrededor del 17%. Pero si le quitamos los ingresos petroleros, ese monto se cae a 10%. Es decir, si yo pago, ustedes pagan, cuando trabajen, pagan el 28%, México recauda entre empresas y individuos el 10%. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran cantidad de empresas, sobre todo las corporativas, que no pagan impuestos, y los que pagan impuestos es la base salarial. Esto recarga y hace que haya un efecto negativo en el potencial del crecimiento económico en un sentido estructural. ¿Cuál es el sentido estructural? Que la masa salarial, que sí paga impuestos, tiene como parte del PIB, tenía antes, al inicio de la administración de Calderón, 32% del PIB. Ahora, al término del 2012, tiene el 28%. Es decir, el PIB va a los salarios únicamente al 28%. Si comparamos con un país avanzado como Australia, antes de la crisis en el 2007, tenía una participación de los trabajadores del 59%.
del PIB. Este 59% se redujo en 5 puntos y se cayó al 54% del PIB. Y ya hay un escándalo en Australia. Nada más imagínense, 54% del PIB a los trabajadores. En México es el 28%. Esto implica una contención del potencial de crecimiento económico. No puede haber empresas exitosas porque no tienen mucho que vender. Esa es una realidad insoslayable. Entonces, ahí tenemos un problema estructural que, en mi opinión, va a paralizar muchos esfuerzos y está orientando al gobierno a tomar medidas que, en mi opinión, van a ser muy complejas y de difícil proyección. En el punto importante, la evasión fiscal, evidentemente ustedes saben, se ha agravado con las empresas de outsourcing. Las empresas de outsourcing, hagan de cuenta que se contratan y ofrecen un esquema a una empresa, digamos a Televisa, sabes que te contratan a tus trabajadores y los trabajadores dejan de pertenecer a la empresa, aunque sigan en el mismo lugar trabajando, bajo un esquema donde se les da una prestación diferente en el que prácticamente ya no tienen prestaciones. Esta empresa, a su vez, deja de cotizar al IMSS y entonces la carga para el IMSS se hace más importante. Y aquí es donde viene un punto central: la baja carga fiscal y ese tipo de esquemas de outsourcing, que son impresionantes porque han hecho multimillonarios en México, nos revela un pasivo oculto del gobierno, que ese pasivo no está computado en las mediciones convencionales de deuda sobre el PIB. Si nosotros medimos el saldo histórico de los requerimientos del sector público, es decir, la deuda ampliada entre el PIB, nos da alrededor del 37-38%. El costo financiero, es decir, los intereses que se pagan por esa deuda, anualmente son del orden de 150,000 millones de pesos. Pero si ustedes se van al dato del IMSS y al dato del ISSSTE conjuntamente y descomponen los ingresos del IMSS, los ingresos del ISSSTE en ingresos propios y transferencias presupuestarias, que no son otra cosa más que dinero que le da el gobierno, van a ver que esas transferencias presupuestarias acumuladas del IMSS y del ISSSTE son equivalentes a 154,000 millones de pesos, casi el costo de la deuda. ¿Esto qué significa por una regla de 3? Si 150,000 millones de costo financiero equivalen al 38% del PIB en deuda, las transferencias IMSS-ISSSTE, que son de 150,000 millones más o menos, deben representar otro 38%. Entonces, ese coeficiente lo duplicamos y nos da 72% del PIB. Este es en mi opinión, este pasivo no se está revelando, como no se revelaba el pasivo PYD. El pasivo PYD llegó a 699,000 millones de pesos sin que con ese pasivo hayamos creado ni reservas ni producción, porque las reservas en el 97, cuando no había pasivo PYD, equivalían a 60,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Ahora andan en 40,000 y la producción diaria de barril de petróleo era del orden del 3.5, ahora está del orden del 2.5. Es decir, aumentaste el pasivo descomunalmente al tamaño del FOBAPROA y sin embargo no creaste ni reservas ni producción. Y esto amenaza, y en mi opinión, esta presión durísima sobre las finanzas en la parte de Pemex es trágica en mi opinión y está orientando al esquema de la reforma energética. Pero esa reforma energética se va a dar, en mi opinión, y me parece que hay, a menos que haya una situación de resistencia social muy importante, se va a materializar, en mi opinión. Y esto va a implicar detalles ocultos dentro de ese proceso de privatización. El ejemplo concreto es la Chichén. El Antonio del Valle es un banquero del HSBC, bueno, del Vital.
y Vital es rescatado con el programa de capitalización y compra de cartera a ver cómo aprobar. Se salva al banco, se le agrega valor y Antonio del Valle vende al HSBC el banco con una prima que lo enriquece de manera importante. Con estos recursos compra Mexichen, que es una empresa importante en el sector de petroquímica. ¿Y qué sucede? Que descubre que esa compra es valiosa porque además Pemex Petroquímica está postrado. ¿Por qué? Porque trabaja, ustedes pueden ver los datos de Pemex Petroquímica en los anuarios estadísticos de Pemex, y Pemex Petroquímica trabaja al 60% y llegó a trabajar al 40% y al 30% en algunos años de estas dos últimas administraciones. Entonces se contiene Pemex Petroquímica y vende el último año, el 2012, Pemex Petroquímica vende alrededor de 34,000 millones de pesos, pero el valor de mercado es de 200,000 millones. ¿Quién está ganando? Mexichen y otras empresas. ¿Cómo? Importando productos petroquímicos de China. Entonces se cierra el círculo. Ahora, con el enriquecimiento por estas importaciones, este trader que hace del Valle puede comprar o puede asociarse con Pajaritos y le transmiten a Pajaritos, que es un complejo petroquímico, pero en el convenio de asociación, Pajaritos vale como si vendiera 34,000 millones, cuando el valor de Pajaritos puede llegar a ser 200,000 millones de pesos. Algo pasó así con Telmex, que Telmex se vendió sin considerar la cantidad de personas potenciales que podrían agrandar el mercado en 1 o 2 años, de tal manera que en 2 o 3 años ya tenía la recuperación de esa inversión. Algo así se está dando y creo que se va a dar si no hay una situación más de resistencia en esta forma de privatización, que va a repetir de forma más sofisticada lo que sucedió en la privatización bancaria y en las privatizaciones de los bienes públicos de 1991. Hay una idea que yo he traído y que esto es no es inventar hilo negro, simplemente se las pongo a consideración para yo dejar ahorita esta primera parte y después voy a retornar a otros puntos importantes. Cuando se vende un bien público, en Inglaterra particularmente, hay una experiencia histórica muy interesante. La señora Thatcher privatiza British Petroleum y esta queda en poder de privados. Bueno, cuando llega Tony Blair en Inglaterra, los partidos que compiten electoralmente ponen en su programa alguna idea, y esa idea es vinculatoria. ¿Qué quiere decir? Que si el partido gana, inmediatamente se tiene que aprobar por las 2 cámaras. Tony Blair propuso que se revaloraran los ingresos de British Petroleum y que él argumentaba que se había subvendido. Entonces, él propone que si él ganaba, hubiera una compensación por las ganancias extraordinarias de British Petroleum en un plazo determinado que se tendría que recuperar al Estado. Bueno, ganó Tony Blair y Tony Blair empezó su gobierno con un dineral por las compensaciones que le hizo British Petroleum. Este esquema fue interesante porque en las bases de licitación de los bienes públicos, si nosotros logramos llevar un esquema en la cual, cuando se venden los bienes públicos y durante un periodo de tiempo el precio al que se vende está considerablemente inferior al precio que llega a tener en el mercado privado por el potencial que tiene ese mercado, que a veces no computa en el proceso de venta, entonces, en mi opinión, se acabaría mucho de la corrupción directa de las privatizaciones. Aquí yo dejo esta primera inquietud y regresaré con otros puntos sobre este proceso.